Buenas, qué agradable que estén acá. Habrán notado que acá a mi espalda tengo una base, una pared de bambú, y es obviamente falsa. Pero es que el tema que tenemos que tocar hoy, en el último episodio de las cápsulas psicoterapéuticas, tiene mucho que ver con esto, que no es real, ¿no es cierto? Mi nombre es Luis Nardín, soy psicólogo, docente de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Estas son cápsulas psicoterapéuticas en nuestro último programa. Entonces, no te haré esperar. Vamos directamente. Las herramientas cognitivas. Hacer uso de la imaginación. Es un complemento fantástico para las otras herramientas que ya hemos estado cubriendo en pasadas cápsulas psicoterapéuticas. En 1939, Alfred Korzybski, psicólogo y lingüista norteamericano, publicó un trabajo relacionado con la semántica general. Hacía la afirmación de que los seres humanos están limitados en su conocimiento por la estructura de su sistema nervioso y la estructura de sus lenguas. Lo que eso quería decir, de una forma más sencilla, era que lo que nosotros percibimos como realidad allá afuera, fuera de nosotros, son simplemente partículas chocándose unas con otras. Fuera de nosotros no existe una mesa, no existe un televisor, no existe un árbol, no existe otra persona. Todas son partículas chocándose una contra otra. Y cuando nuestro sistema sensorial, en este caso los ojos, por ejemplo, perciben estas partículas, esa información llega luego a la corteza visual, la parte trasera del cerebro, y allí se arma, configura, genera la imagen que luego nosotros reconoceríamos como mesa, cara, ave, budín, pizza. Entonces, fuera de nosotros, afuera, solo hay partículas. Y es este tipo de construcción que hace el cerebro, este tipo de interpretación que hace el cerebro, la que define qué es real y qué no. El segundo elemento es el lenguaje. El número de palabras que tenemos, el significado de las palabras que tenemos en nuestro idioma, va a definir, a determinar lo que es real, lo que existe y lo que no. Un ejemplo claro. En inglés tienes la palabra loneliness y solitude. Ambas son traducidas en español como soledad. Sin embargo, el significado de una y otra es diferente en inglés. Y en español no puede ser comprendido porque no tenemos dos significados. Solitude es lo que
quisiéramos calificar como una buena soledad. Ese deseo o esa experiencia de estar contigo mismo y disfrutar la experiencia. Loneliness es la interpretación general, genérica que le hacemos a soledad. La sensación de no pertenencia, la sensación de aislamiento. Entonces, como en nuestro idioma, como en español, no existe esa diferencia, no podemos entender que en otras culturas opten por estar solos. Simplemente no hace sentido. Mientras más idiomas aprendes, más palabras incorporas a tu base de datos. Más conceptos, más significados puedes conseguir. El momento mismo en que vas aprendiendo mayor número de idiomas, de lenguajes. Otro ejemplo claro es los indígenas que viven en las arenas del Sahara, detectan, tienen la capacidad de identificar distintas tonalidades de café, de claridad del café, de la arena. Así como las personas que viven en Alaska, en el norte, los Inuit, tienen la habilidad de detectar, identificar distintas, llamémoslo así, tonalidades de blanco. Entonces, tu lenguaje va a estructurar esa capacidad que tienes de percibir lo que supuestamente es la realidad. La realidad allá afuera, esas partículas, pueden ser interpretadas de muchas formas. Y mientras más amplio sea tu lenguaje, mientras más idiomas puedas comprender, puedas hablar, mayor la sutileza en discernir lo que es real y mayor habilidad tuya para poder experimentar una mayor variedad de experiencias, sensaciones y percepciones. Porque vas a tener la palabra para esa experiencia. Ahora, es bien cierto. Todos en algún momento han tenido experiencias para las cuales no tenían palabras y simplemente han hecho un gesto o un sonido. Me siento... Pero no tienes palabras, porque las que acuden a tu mente son insuficientes. La ventaja de otras culturas es que sí tienen palabras para ciertas experiencias que nosotros carecemos. Por un lado, estos son buenas noticias. Implica que tenemos la capacidad de aprender otros idiomas y expandir la habilidad de comprender, conocer lo que está allá afuera. Interpretar. Al mismo tiempo, podemos descubrir que nuestro entorno, el contexto en el que vivimos, puede limitarnos de esas posibilidades. Puede hacernos creer que lo que sabemos es suficiente y no necesitamos aprender de otros. Aún más. Este tipo de pensamiento, de idea, hace que
gran parte del tiempo pensamos que nosotros tenemos la razón y los otros están equivocados. Y eso en parte porque tenemos la experiencia de que el universo gira alrededor de nuestro ombligo. Y no es por ser egoísta en el mal sentido. Es que el único punto de referencia que tenemos para conectarnos con lo que está fuera somos nosotros mismos. Es nuestra percepción personal. Entonces el cerebro es este aparato, este mecanismo que da sentido a lo que es percibido. Aparte hay toda una serie de distintos conceptos interesantes, espirituales y religiosos, que buscarían comprender ¿y quién es ese el que le da sentido a esas partículas? Si mi cerebro son partículas, y mi corazón son partículas, y mis ojos son partículas, ¿quién es el que desde adentro o desde afuera hace sentido para que percibamos las cosas como reales, como concretas? Para que cuando te golpeas contra la pared, sientas dolor. Sientas que hay una pared, sientas que hay una cabeza. Pero eso es para otro taller. La pregunta es fascinante. Es para otro taller. Lo que a nosotros nos interesa, sin embargo, es este concepto de cómo el cerebro genera la realidad, lo que nosotros llamamos, percibimos como realidad, dentro de nuestras cabezas. La realidad es una construcción mental y nosotros, en gran parte, somos los arquitectos. Quiero pedirte que pienses en una flor. ¿Y qué tipo de flor es esa flor? ¿Puedes verla? ¿Puedes señalar con tu dedo dónde está? ¿Y cuál es el contexto en el que se encuentra esa flor? ¿Está sola? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿Está en una maceta? ¿Está en el patio? Y esa flor está en colores o blanco y negro. Y esa flor está en movimiento. ¿Es como una película? ¿O más bien algo estático, como una fotografía? ¿Esa flor? ¿A qué distancia de ti se encuentra? ¿Y qué tamaño tiene? Uno de los descubrimientos de Gorbatsky es que en nuestra cabeza tenemos un mundo, todo un mundo, que en cierta forma refleja, por decirlo así, el mundo que percibimos que está afuera.
Y entonces cuando pensamos, vamos construyendo imágenes de ese mundo, de esas cosas que estamos recordando o que quisiéramos crear. Sin embargo, hasta que te preguntan, ¿y cómo sabes que sabes? ¿Y cómo piensas cuando piensas? Hasta que alguien no te hace ese tipo de preguntas, ni siquiera te habías dado cuenta de cómo pensabas. Nota, imagínate escuchando una melodía. Y cuando escuchas esa melodía, ¿qué tipo de melodía es esa melodía? Y cuando escuchas esa melodía, ¿dónde la escuchas? ¿Está en el centro mismo de tu mente, de tu cabeza, de tu cerebro? ¿Viene de afuera hacia adentro? ¿Es más de adentro hacia afuera ese sonido que estás escuchando? ¿Qué volumen tiene esa melodía? ¿La escuchas fuerte, gran sonido? ¿O es apenas como un susurro? ¿Cuán rápido es el ritmo de esa melodía? Te percatas que todo esto es imaginación, ¿no es cierto? Imagínate mordiendo un limón. Puedes percatarte que ha aumentado la salivación en tu boca. Puedes notar, mientras te imaginas hincando los dientes dentro de esa corteza, el sabor medio ácido, medio amargo que tiene la cáscara. Y puedes sentir el sabor, gustar lo amargo, sin hacer una imagen de ese limón. ¿Te habías cuestionado antes de cómo piensas cuando piensas? Entonces, tenemos este componente, esta mezcla fantástica de interpretaciones de realidad dentro de nuestra propia cabeza. Hay personas a las quienes les dices, escucha una melodía. Y estas personas no pueden escuchar. Necesitan primero generar una imagen visual
de algo, de un lugar, y luego recién gatillan el sonido. Hay otras personas que cuando les pides que escuchen una melodía, tienen la experiencia inicial de movimiento, sienten el cuerpo moverse, danzar, expresarse. Y luego recién aparece el sonido en alguna parte de su experiencia auditiva. Cada uno de nosotros tiene su estilo particular. Algunos de nosotros tenemos mayor facilidad para escuchar. Tenemos una mayor actividad de hemisferio izquierdo. Y esa facilidad a veces se convierte en un martirio, porque empiezas a hablar contigo, tener estos diálogos todo el tiempo. No puedes callarte. Imagínate compartir un tiempo con una persona que habla y habla y habla y habla y tú dices, ya no aguanto. Y ahora imagínate en tu cabeza esa voz que no cesa de repetir cosas. Entonces, los 5 sentidos que tenemos para sensorialmente detectar lo que hay afuera, mandar la señal al cerebro e interpretar, construir una realidad. Los 5 sentidos se combinan de formas varias en distintas personas. Y cada una de ellas tiene su estilo particular de ir almacenando y luego generando este concepto de lo que es real y lo que no es real. Lo que había validado Korzybski lo ha validado la ciencia. Korzybski validó lo que había experimentado el Buda 2500 años atrás. La realidad afuera es solo espacio, con partículas chocándose unas contra otras. Ahora bien, este concepto de tener la mente, una mente activa, fantasiosa, esa construcción mental, ¿cómo se aplica a la ansiedad? Cuando estás teniendo una experiencia ansiosa, estás respondiendo a una imagen. La imagen puede ser visual, como una figura, puede ser auditiva, como un sonido, puede ser kinestésica, como una sensación sensorial. Entonces, cuando dices, me preocupa, y sí, y de repente, eso que me preocupa, eso que estoy pensando, ¿cómo se manifiesta en mi mente? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Cómo pienso cuando pienso? Esa imagen que está gatillando la respuesta ansiosa, ¿tiene tamaño? ¿Cuál es la locación? ¿Dónde la estoy viendo? ¿Está en colores? ¿Está en blanco y negro? ¿A qué distancia está? Empiezo a notar, a prestar atención a las características, a las cualidades de esa experiencia mental. El momento en que me engancho en la narrativa, en el contenido, en la historia, termino ansioso. El momento en el que me detengo y me pongo a pensar qué características tiene el pensamiento, puedo empezar a hacer algo al respecto. En el caso que fuese una vocecita, oh no, yo debería haber hecho esto. Otra vez, el momento que te pierdes en la narrativa, en el contenido, en la historia, en lo que está diciendo esa vocecita,
terminarás ansioso. ¿Te detienes? ¿Dónde estoy escuchando esa voz? ¿Es de adentro hacia afuera? ¿De afuera hacia adentro? ¿Es mi voz? ¿Qué tipo de volumen es el volumen de esa voz? ¿Qué ritmo? ¿Qué tonalidad? Identificas las características, las cualidades de esa voz. Primero quieres darte cuenta cómo piensas cuando piensas. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo procesas esa información? Una vez que te das cuenta cómo piensas cuando piensas, entonces puedes empezar a hacer algo al respecto. Mas si no te has percatado de ese proceso, esto cognitivo, ni chicha ni limonada, no va a hacer la diferencia. Entonces, durante los siguientes días, te invito a que cuando estés conversando con alguien o estés solo pensando, nota cómo pienso cuando pienso. Pienso en imágenes, pienso en figuritas, pienso en movimiento, pienso en sonidos, pienso en sensaciones fisiológicas. Porque tu ansiedad va a responder al tipo de imágenes que tú procesas en tu cabeza. Una vez que identificas cómo piensas cuando piensas, y aparece un pensamiento ansioso, ¿dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿Puedo señalarlo con el dedo? ¿A qué distancia de mí está? ¿Qué tamaño tiene? ¿Es opaco? ¿Es brillante? ¿Está en colores? ¿Es en blanco y negro? Identifica las cualidades, las características de ese pensamiento. Y una vez que hayas identificado las características, prueba con cambiar algunas de ellas. Por ejemplo, en líneas generales, recordemos la curva normal, ese 68%. En líneas generales, cuando tienes miedo a algo, eso a lo que le tienes miedo tiende a manifestarse a través de una imagen brillante, en colores, en movimiento y muy grande, casi frente a ti. Esa es una respuesta general. Entonces te percatas de esta idea y dices, estoy pensando acerca de mis exámenes, acerca del coronavirus, qué terrible podría, y si de repente yo, ¿dónde estás viendo esa imagen? Otra vez, no te pierdas en el contenido. Nota el proceso. ¿Qué tamaño tiene esa imagen? ¿Dónde la estás viendo? Si tú formas parte de la imagen, estás participando en esa imagen como alguien que revive, que representa un drama, de modo que estás reviviendo esas experiencias. Y me refiero, estás asociado a la experiencia. O sea, puedes ver tus manos en esa imagen, pero no tu rostro, porque estás ahí reviviendo. Versus lo que llamamos disociado, tú puedes verte a ti mismo como en una película participando de lo que sucede en esa experiencia. Entonces, tengo esta experiencia, esta idea, este pensamiento, estoy metido en ella, reviviendo como si lo estuviera viviendo literalmente, o lo estoy viendo como una película. Participo, pero en realidad yo estoy allá y puedo verme a mí mismo. Identifica las cualidades, las características que tiene esa imagen. Y una vez que has identificado, volvemos con el ejemplo que había mencionado antes, frente al miedo. Imagen en colores, en movimiento, brillante, al frente.
Cuando tú modificas la imagen, está en colores, entonces la tornas blanco y negro. Y puedes hacerlo. Ya no es algo para tirarse de los cabellos. Puedes hacerlo. El momento que modificas el color de colores, la conviertes en blanco y negro, generalmente tu ansiedad, tu experiencia emocional empieza a disminuir. Esa imagen en blanco y negro ahora es grande. Antes era colores grande. Ahora es blanco y negro y grande. La haces más pequeña. El tamaño de una moneda de unos 50 centavos. Y cuando tiene el tamaño de una moneda de 50 centavos, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué es diferente ahora? En líneas generales, suele haber un cambio otra vez, una disminución del estado emocional. Porque has cambiado las características, las cualidades de esa imagen que gatillaban tu respuesta en amígdala. Precisas explorar. Este es un proceso muy consciente, en el cual tú participas activamente. Entonces, exploras. ¿Qué pasa si le cambio el color? ¿Qué pasa si le cambio el tamaño? ¿Qué pasa si cambio el lugar, la locación? La regla básica para esa mayoría del 80-70% que suele experimentar cambios, suele ser, si tu imagen es en colores, brillante, en movimiento y grande, hazla en blanco y negro, oscurécela, redúcela en tamaño, cambias de blanco a negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, y luego rápidamente la mueves hacia el piso. De manera que cuando miras esa imagen, ahora la imagen está abajo en el piso. Es pequeñita, oscura y el tamaño de una moneda de 50 centavos. Tu respuesta emocional ha disminuido. Este proceso es consciente. Te percatas de cómo estás pensando, qué características tiene, empiezas a cambiar algunas de ellas para que encuentres aquellas que mejor funcionan para ti. Otra vez recuerda esa curva normal. Nada es para todos. Entonces, de esas características, color, movimiento, distancia, locación, ¿cuáles de ellas, cuando tú cambias, generan una disminución en tu tensión? Al mismo tiempo vas a descubrir que algunos cambios en esas características van a traer consigo una respuesta opuesta. De repente, disminuyes el tamaño y aumenta tu tensión. ¡Oh, qué interesante! Aprendes algo nuevo. Entonces ahora sabes que no tienes que hacerla más chiquita. Has aprendido algo. Y has descubierto que una modificación en las cualidades de la imagen produce también un cambio en tu respuesta emocional. Entonces exploras. En general, otra vez. Si la imagen es brillante, la haces opaca. Si la imagen es en colores, la vuelves blanco y negro. Si la imagen es blanco y negro, nota así blanco y negro y te genera ansiedad. ¿Qué pasa si la conviertes en colores? ¿Aumenta la ansiedad? De repente. Pero prueba qué pasa. ¿Qué pasa
si esa imagen que es en blanco y negro y que está generando ansiedad, la reduces de tamaño. ¿Qué pasa si a esa imagen le añades sonido? Le pones música de circo. Puede parecer cómico, raro, tirado a los pelos. Puedes hacerlo. Dentro de tu cabeza, de tu mente, tienes un fantástico aparato de edición. Tienes un Photoshop y Adobe Illustrator y todo lo que quieras. Y esas características que están dentro tuyo, de tu mente, te permiten modificar esa imagen. Porque esa imagen que tienes en tu cabeza, que está gatillando la respuesta de amígdala, es real para ti. Y para poder modificar la ansiedad, necesitas modificar la imagen que gatilla la ansiedad. Si es una imagen visual, modifica las cualidades, características visuales. Si es una vocecita, modifica las cualidades auditivas. Volumen, tono, ritmo, locación de esa voz. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, de forma muy eficaz, cuando tienes pensamientos obsesivos y estás pensando lo mismo y no lo puedes sacar de la cabeza. En este caso es más una sobreactividad del hemisferio izquierdo. Tienes bla, 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 diálogo, diálogo, diálogo. Otra vez. Deja de prestar atención al contenido. Nota. ¿Es esa mi voz? ¿La voz de quién es? ¿Dónde la estoy escuchando? ¿Qué volumen tiene? ¿Cuán rápido está hablando esa voz? ¿Tiene una tonalidad grave? ¿Tiene una tonalidad aguda cuando me habla? Una vez que identificas esas características, empiezas a jugar con modificarlas. Para pensamientos repetitivos, obsesivos, no sé qué voy a hacer, y repito. Otra vez, deja de engancharte en el contenido. Presta atención al ritmo. Si la frase que te repites es, debería haber estudiado para el examen de mañana, continúa repitiéndote, debería haber estudiado para el examen de mañana. Solamente que modificas el ritmo. Entonces, repites lo mismo, solamente que mucho más lento. De ver y a ver. Tú puedes hacerlo. La sala de edición está en tu mente. Lo fantástico, lo sorprendente y al mismo tiempo no sorprendente es que puedes hacerlo. Puedes llevar a cabo esta edición, esta modificación de ese proceso pensante. Para poder hacerlo, sin embargo, necesitas percatarte cómo piensas cuando piensas. Necesitamos inicialmente poder externalizar la ansiedad. La ansiedad se manifiesta de un modo difuso. Simplemente me siento ansioso. No sé qué hacer. Entonces necesitamos convertir esa ansiedad difusa, diseminada por todo el cuerpo o algún lugar, en
una imagen concreta, una mentira verdadera. Para ello preguntamos, ok, estoy ansioso. ¿Dónde sientes esa ansiedad? Aquí en mi pecho. Y cuando en tu pecho, ¿dónde específicamente la sientes? Justo aquí en este punto, más o menos. Y cuando la sientes justo en ese punto, ¿tiene una forma? ¿Tiene un tamaño? Es como una pera. Y es como una pera. Y cuando es como una pera, ¿cuánto pesa? Cuando haces las preguntas cognitivas, tus preguntas son hechas de un modo en el cual no dudas de que esa pera existe y tiene un peso y tiene un volumen y tiene una forma y tiene un color y tiene un tamaño. Entonces, lo que estás haciendo es proyectar a esta persona la idea de que todo el mundo sabe cuando tienes una sensación y que tiene la forma de pera, esa pera pesa, esa pera tiene un volumen, cuántas cucharitas de agua le entran, tiene un tamaño, tiene un color. Entonces, no dejas lugar a dudas. Por hecho, todo el mundo sabe. ¿Ya? Y generas en la otra persona este discernimiento, esta búsqueda de cuánto pesa, cuánto pesa, cuánto pesa. No sé cuánto pesa. Que si te diera una balanza y la pusieras encima, ¿qué marcaría esa balanza? Una forma de poder vencer ese primer no sé, es preguntar en términos de suposiciones. Y si supieras cuánto pesa, notarás que en el uso del lenguaje estoy usando y si supieras cuánto pesa. En vez de cuánto pesaría, cuánto pesa. Porque lo que quiero es que esta persona me hable de lo que está sucediendo en este momento en su experiencia. Entonces usas el lenguaje un poquito hipnótico, un poquito poco respetuoso de la gramática, pero lo que quieres es hacer un cambio en la forma en que esta persona entiende, procesa lo que está sucediendo. Quieres que externalice la ansiedad, que la convierta en algo concreto. Una pera, y pesa 3 kilos, y es verde. Y le entrarían como 500 cucharitas de agua. Bueno, entonces ahora la has externalizado, has sacado esa ansiedad que antes era difusa, pero ahora es una mentira concreta, es un algo concreto, imaginario. Ese algo concreto puedes manejarlo. Y vuelves a preguntar, ¿y cuánto pesa ahora? ¿Y qué tamaño tiene ahora? ¿Y qué forma tiene ahora? ¿Y qué color tiene ahora? ¿Y cuántas cucharitas de agua le entran ahora? Cada vez las preguntas son iterativas. Repites lo mismo, solamente que después de cada pregunta haces una breve pausa y añades ahora. El ahora es parte de la que llamamos la comunicación hipnótica. Es un implícito, es una presuposición, un supuesto.
al decir, ¿y qué color tiene? Ahora estás implicando de que algo ha cambiado. Entonces estás dirigiendo en cierta forma a la persona a que empiece otra vez a discernir. Era verde, ay, creo que ahora es amarilla. No. Mientras más atributos la persona empieza a darle a este objeto, a esta ansiedad, que antes estaba dentro, pero ahora está externalizada. Ahora es una mentira de verdad. Ahora es una imagen concreta. Mientras más cualidades y características le da, más real se vuelve. Y mientras más real se vuelve y está afuera, más manejable es. Richard Bandler trabajaba con, bueno, todavía sigue trabajando con programación neurolingüística. Y una de las técnicas que él utilizaba estaba enfocada en ayudar al paciente a que tome conciencia, se percate. ¿Dónde sientes la ansiedad? Tengo esta ansiedad. ¿Dónde? ¿Dónde específicamente? En mi pecho. Y la ansiedad está en. ¿Y qué color tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué volumen tiene? Entonces, le damos características. Luego empezamos a preguntar. Esa sensación comienza en el pecho, ¿correcto? ¿Y qué dirección toma? Porque es una sensación. Y si es una sensación, implica que hay movimiento. Si estuviese quieta, estática, no sentirías nada. Sientes, experimentas, porque tiene movimiento, porque es dinámica. Okay, parece una explicación lógica. ¿Dónde comienza? Aquí en el cuello. Después va a mi hombro derecho y luego pasa a mi pecho. Y luego se va a mis tripas. O sea, va a tu cuello, a tu hombro derecho, luego a tu pecho y pasa a tus tripas. Queremos verificar que eso es lo que le está pasando a la persona. Además, le estamos diciendo, sí, te estoy escuchando al repetir lo que la persona acaba de manifestar. Entonces, te percatas. ¿Dónde comienza? ¿Qué dirección toma? ¿Dónde termina? ¿Qué color tiene? Es una sensación roja, como sangre que hierve, ebullición. Una sensación roja, sangre, ebullición, comienza en el cuello, va al hombro derecho, pasa por el pecho, termina en las tripas. Una vez que has determinado y le has dado estas características de dónde comienza, qué dirección toma, dónde termina, tiene color, características del color o características de esa forma que sientes cuando se va desplazando, pasas a una pregunta súper importante, que es, ¿en qué dirección gira? Porque para moverse necesita girar. Puede girar en esta dirección, puede girar al revés, puede girar hacia adelante, puede girar hacia atrás. Nota, presta atención a tu cuello, tu hombro, tu pecho. ¿En qué dirección gira mientras se mueve esa sensación? Recuerda, mientras más características puedes tú atribuirle a esa sensación, más concreta se convierte, más afuera está
Y cuando está afuera, puedes manejarlo. Entonces, Bandler lo que hacía era decirle, bueno, quiero pedirte que, ya que se está moviendo en esta dirección, pedirle que hagas, que gire más rápido. Gira más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. De manera que tu ansiedad, tu incomodidad aumente. Y al comienzo hay algo de reticencia en el paciente. Y Bandler le decía, más rápido, más rápido, más rápido. Una vez que empiezas a hacer girar esa sensación y la haces girar más rápido, tu experiencia de ansiedad va a incrementarse. Lo fantástico de eso es que el momento que se incrementa la ansiedad implica que también puedes disminuirla. El momento que la aumentas, puedes bajarla. Y el segundo aspecto importante es, empiezas a darte cuenta que tú juegas un papel importante en que se manifieste, en que se produzca esa ansiedad. Otra vez, puede haberse originado de afuera, internamente, alguna disfunción sanguínea, autónoma, nerviosa, etcétera, endocrina. Sin embargo, el que se mantenga requiere de tu participación. Hay algo que tú estás haciendo para mantenerla viva, funcionando, afectándote de modo negativo. Y lo que queremos es que te des cuenta cómo tú, otra vez no tiene que ver con culpa. Oh, eres culpable, míralo. No. Sino tiene que ver con que te percates cómo participas en que esa ansiedad continúe en esos niveles. Cuando te percatas de, sí, realmente me doy cuenta que inicialmente tengo esta sensación de ansiedad y veo la imagen aquí. Y conforme más me preocupo, más grande se hace la imagen. Qué interesante. Entonces, el rol que tienes aquí es el de ir aumentando la imagen para incrementar tu ansiedad. Quizás si redujeses el tamaño de esa imagen, tu ansiedad también se reduciría. Pero ese cambio no puedes llevarlo a cabo si no sabes cómo piensas cuando piensas. Si no te observas, si no te detienes y exploras las cualidades, las características de esas imágenes, que son las manifestaciones de el pensar, el pensamiento. Volvemos a Bandler. Empieza acá, sensación, pasa al hombro derecho, llega al pecho y del pecho a las tripas. Es rojo, es en movimiento, girando en esta dirección. Entonces, hazla girar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Al hacerla girar más rápido, la sensación de ansiedad aumenta. Cuando aumente esa sensación de ansiedad, Bandler dice, ahora agárrala, esa sensación, que ahora es concreta en la cabeza de la persona, del paciente, sácala literalmente. Si puedes hacer ruido mejor, algo, como si literalmente, o sea, le das el sonido para hacerla aún más real. La sacas girando y al mismo tiempo la vuelcas de cabeza. Y una vez que está de cabeza, haz que gire más rápido todavía. Nota lo siguiente. Cuando estaba girando a este lado, aquí arriba, el momento que la sacas, la pones de cabeza y haces que gire más rápido, ahora empieza a girar al otro lado, al lado opuesto. Entonces,
la tienes afuera y aumentas la velocidad de ese giro. Más rápido, más rápido, más rápido, hasta que gires ahorita, ya está. Intensamente gira, 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 gira. Y cuando está girando el modo más rápido que puedes pensar, imaginarte, ¡chup!, te la pones otra vez. Y que continúe girando rápido. ¿Qué sucede? Que ese giro que había ahora continúa, solamente que continúa girando de modo invertido. Y la experiencia que tienes en tu cerebro, en tu mente, en tu percepción, es que tu ansiedad empieza a disminuir. Has invertido los polos, llamémoslo así. Has producido un cortocircuito en tu percepción, en tu experiencia. Entonces, esta característica, esta herramienta cognitiva, funciona. ¿Por qué? Porque has externalizado, lo has vuelto real, de mentiras real, y has modificado esas características de mentiras reales para ti. Y como consecuencia, has reducido tu ansiedad. Durante la experiencia de ansiedad, tendemos a experimentar una focalización, un nivel de concentración, atención interno. Para poder manejar la ansiedad necesitamos sacarlo, externalizarlo. Este tipo de ejercicios divertidos, interesantes, sin duda, te permiten conseguir cambios a nivel emocional y requieren una participación muy activa por parte tuya. Porque inicialmente, una vez que te has percatado de las características de la imagen o del sonido, el momento que te das cuenta que estás pensando en eso, identificas color, tamaño, distancia, etc. Ok, ahora ya sé qué hacer, entonces voy a cambiar alguna de esas características y el cambio lo haces muy rápido. No es en cámara lenta. ¿Ya? El cerebro aprende rápido, no sabe aprender lento. Entonces, una vez que has aprendido qué características modificar, te percatas de ese pensamiento e inmediatamente, veloz, 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 oscureces blanco y negro, chiquitito, blanco y negro, y lo bajas a tu zapato. Otra vez aparece el pensamiento, oscureces, chiquitito, blanco y negro, a tu zapato. Haces, repites conscientemente estos procesos en los cuales cambias las cualidades de la imagen o de lo que estás escuchando. Lo haces varias veces. Cada vez que aparece el pensamiento, conscientemente vas por ese proceso que para ti ha funcionado mejor. Necesitas descubrir cuál de esos cambios, de esas características, es la que mejor funciona para ti. Y luego lo repites, lo repites, lo repites. Aparece el pensamiento, características, cambio. Lo hago más lenta. A veces cambias la tonalidad de la voz, a veces le pones música de circo. Explora. Al principio es un proceso repetitivo, consciente. Sin embargo, como todo, con la práctica, tu cerebro aprende a asimilar ese ejercicio. Y más adelante, el momento que aparece esa imagen, que es la que genera ansiedad, tu cerebro ahora automáticamente la oscurece, la hace chiquitita, blanco, negro, y la manda a tu piel. Entonces ya ni siquiera tienes tú que activamente llevar a cabo el proceso. Ahora tu cerebro ha automatizado esa respuesta. Y por ende puede controlar tu nivel de ansiedad. Sin embargo, otra vez, para que funcione, necesitas percatarte de cómo piensas cuando piensas.
y cómo piensas cuando creas tu ansiedad. Muy importante descubrir que para controlar la ansiedad tienes primero que incrementarla. Si quieres bajar el nivel de ansiedad, comenzar con bajar el nivel de ansiedad por estos métodos cognitivos, te va a costar mucho. Hay una serie de dudas, incertidumbre, etcétera, en tu cabeza que van a impedir un exitoso resultado con esas técnicas. Entonces vas con lo opuesto. Aumentemos para que una vez que hemos aumentado, entonces bajamos. Porque el hecho de que hayas aumentado implica que tú has aumentado tu ansiedad, que has hecho algo específico. Y como tú la has aumentado, tú la puedes disminuir. Y descubres el papel que juegas en mantener ese nivel de ansiedad. Necesitamos percatarnos que la ansiedad es una experiencia interna, focalización interna, atención interna. Entonces, cuando hemos empezado a disminuir la respuesta fisiológica con tensión, relajamiento, con humming, con la respiración alternada, con cualquiera de las técnicas que hemos aprendido a lo largo de estos talleres, entonces tenemos más oxígeno en lóbulo prefrontal y al tener más oxígeno podemos tomar las cosas con un poquito más de calma. Y al poder tomar las cosas con un poquito más de calma, podemos jugarnos con crear mentiras verdaderas y utilizar estas técnicas cognitivas para complementar el trabajo fisiológico que hemos estado haciendo durante la pausa ultradiana. Un elemento importante tiene que ver con el concepto de enraizarse, de pisar tierra, grounding, como dicen en inglés. Estás ansioso, estás enfocando hacia adentro. Entonces necesitas externalizar y puedes hacerlo por medio de actividades manuales, escribir, jardinería, pintar, actividades que requieran que hagas cosas con tus manos, que externalices, saques, manifiestes lo que está dentro afuera. Y otro proceso que también te ayuda es cuando te detienes y empiezas a prestar atención qué es lo que estás escuchando. ¿Y qué más escuchas? Bocinas, susurros, voces. ¿Y qué más escuchas? Entonces, empiezas a prestar atención a lo que hay afuera en términos auditivos. Empieza a prestar atención qué hay a tu alrededor, qué ves. Veo una pared, veo el piso, veo el jardín, veo el techo. ¿Qué más ves? Otra vez, focalizas la atención hacia afuera, al exterior. Es una manera de ir sacando lo que estaba adentro en términos de ansiedad, externalizarlo. Lleva a tus sentidos a que se enfoquen en lo que está afuera. Más fácil decir que hacer. Sí. Para poder hacer, necesitas estar un poquito más descansado. Y es por eso que hemos aprendido las técnicas fisiológicas primero, para calmar un poco el cuerpo. Y luego sí complementar con estas técnicas cognitivas, usando la imaginación. En este abordaje, la verdad es irrelevante. La pregunta es, ¿funciona
Si funciona, lo usamos. Lo que quieres es ayudar a esta persona que está en un estado ansioso. ¿Ok? ¿Dónde está tu ansiedad? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué volumen tiene? ¿Cuántas cucharitas de agua le entran? El momento que externalizas puedes manejar la ansiedad. Ese es un hecho. De que esa ansiedad es una pera amarilla que brilla y pareciera una bola de fuego al mismo tiempo, eso es real para la persona que lo está experimentando. No es mi tarea la de decir, te estás inventando todo. Para esa persona es real. Y utilizar esa técnica va a ayudarle a sentirse mejor. Y si con ello partimos de la premisa que la realidad es una construcción mental, entonces sigo feliz con mi fondo de bambú. Estas son técnicas de fácil aplicación. ¿Requieren dedicación? Sí. ¿Requieren concentración? Requieren que te percates cómo piensas cuando piensas. Y una vez que sabes eso, ves cómo vas a modificar. Sí. Pero nada es fácil. Nadie dijo que la vida era fácil. Para cambiar hay que cambiar. O sea, cambias cambiando, haciendo. No es cuestión de simplemente, pienso en mi lugar especial y las cosas se resuelven por sí solas. No funciona así. En la vida virtual real, las cosas no se dan de ese modo. E inclusive tenemos de las metáforas religiosas ese refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que hacer, hay que trabajar, hay que poner de su parte, hay que cambiar para cambiar. Si bien la meditación es un complemento simpático, útil y práctico, que nos permite tener una visión más centrada, no podemos vivir de meditación. Tenemos que trabajar. No podemos decir, Diosito, que Dios se encargue. No, Dios no se encarga. Tenemos que poner de nuestra parte. Les agradezco su presencia. Ha sido un privilegio tenerlos de visita, sonrientes, con dudas, participando con los ejercicios. Espero tengamos la oportunidad de compartir una vez más a futuro y quizás en otro tipo de talleres o tal vez en otras circunstancias, con barbijo o sin barbijo. Que estén bien. Cuídense. Namaste. Ha sido un gusto. Soy Luis Nerling.